Aterricé después de cruzar medio continente, agotado pero ilusionado, solo para descubrir que mi propia sangre deseaba que nunca hubiera llegado. Prepárense, porque lo que voy a contarles no es una historia común. Les prometo que cada minuto que me acompañen valdrá la pena. Mi nombre es Rodrigo Mendoza. A mis 69 años, creía haber enfrentado las peores tormentas que la existencia podía lanzarme. Jamás sospeché que la puñalada más profunda vendría desde el corazón mismo de mi hogar, precisamente cuando estaba por celebrar algo hermoso, el matrimonio de mi hija menor, Valentina. Todo sucedió el 27 de septiembre de 2000, una fecha que debía ser inolvidable por las razones correctas. Había partido muy temprano desde Barcelona, encadenando conexiones agotadoras. Primero volé hacia Bilbao, después a Zaragoza y finalmente el trayecto final hacia Granada. 40 horas de travesía con apenas un par de horas para cerrar los ojos, porque ese era mi deber como cabeza de familia, como hombre comprometido, a presenciar ese momento irrepetible. Al llegar, no me recibieron sonrisas ni brazos abiertos. En cambio, encontré un silencio denso y palabras venenosas flotando en el ambiente, mientras me acercaba a la entrada de la casona donde se realizaba la celebración previa. Escuché con absoluta claridad la voz de mi yerno, Andrés Villanueva. «Oye, se haya quedado varado en algún aeropuerto». Su tono mezclaba burla y desprecio. Inmediatamente después, mi hija ya Carmen, con una sonrisa helada, añadió: «Mejor si cancela el viaje definitivamente». Se carcajeaban. Sí, se reían abiertamente. Y no era una risa inocente, sino esa que delata a quienes saben que han ganado una batalla secreta. Al escuchar aquello, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. No fue rabia ni desesperación lo que experimenté, sino un momento de lucidez absoluta. Encerré la puerta con firmeza, consciente de que mi realidad estaba a punto de transformarse. En ese instante comprendí que había sido menospreciado, señalado como adversario dentro de mi propio territorio. No se trataba únicamente de dinero, aunque eso también estaba en juego. No podía permitir que destruyeran el equilibrio que había sostenido durante décadas a mi existencia. Siempre fue la de alguien metódico, prudente, líder de un clan que admiraba mi reserva y mi habilidad para preservar el patrimonio familiar intacto. Pero aquel día, esas palabras fueron la señal de que todo mi esfuerzo había sido ignorado y desafiado a mis espaldas. Transcurrió la noche y al amanecer siguiente, mi teléfono mostraba 83 llamadas sin responder y 17 mensajes de voz cargados de amenazas disfrazadas, insultos velados y advertencias envueltas en sarcasmo. Fue la confirmación definitiva. La traición no era una broma desafortunada ni un malentendido pasajero. Era un plan orquestado, una conspiración diseñada para destruir mi autoridad, dejarme sin recursos y sin voz en mi propia familia. Recuerdo perfectamente la llamada que recibí a las 8:15 de esa mañana. Era mi sobrina Lucía Ramos, con voz temblorosa y urgente. «Tío Rodrigo, tienes que protegerte. Andrés y Carmen han estado reuniéndose con abogados sin que nadie lo sepa. Planean apartarte de todo». En ese momento supe que debía actuar con más frialdad y racionalidad que nunca. Me instalé en mi estudio improvisado, rodeado de documentos, estados de cuenta y una libreta donde había registrado todos los movimientos familiares de los últimos meses. Mi mente comenzó a reconstruir cada fragmento de señales que había ignorado, cada encuentro, cada sonrisa fingida, cada cambio repentino en el comportamiento de mis seres queridos. No buscaba drama ni confrontaciones emocionales. Necesitaba respuestas y un plan claro para defenderme y recuperar mi lugar. Había llegado el momento de convertirme en el estratega de mi propia batalla. Así, sin aspavientos, sin precipitaciones, con una calma calculada, comencé a trazar el camino que me llevaría a desenmascarar la conspiración
y restablecer el orden perdido. Esta es la historia de cómo un hombre subestimado logró transformar una traición familiar en una victoria personal, sin perder la dignidad ni el control. Desde aquel despertar turbulento, me senté frente al ventanal de mi antiguo despacho, buscando en mi memoria las pistas que había pasado por alto durante meses. No se trataba solo de comentarios hirientes o bromas crueles, existía una trama más profunda, tejida con sutileza y mentiras, que me había estado envolviendo sin que lo percibiera. Recordé con nitidez una serie de acontecimientos, aparentemente insignificantes. En mayo de ese mismo año, durante una reunión familiar en la hacienda de los Ramos en Asturias, noté que Andrés evitaba cualquier conversación directa conmigo. Se refugiaba en el salón con su teléfono constantemente en mano, alejándose cuando intentaba acercarme. Durante aquella ocasión, Valentina y Carmen lo animaban discretamente, intercambiando miradas cómplices. Como si participaran de un juego invisible, atribuí ese distanciamiento a tensiones normales entre yernos y suegros. Ahora, al revisar esos momentos, reconocía una coreografía intencionada, una danza sutil de exclusiones y manipulaciones. Asimismo, la administración de nuestras finanzas, que yo manejaba con rigor desde hacía décadas, comenzó a mostrar fisuras que en ese momento pasaron desapercibidas. En junio, detecté que ciertos registros bancarios y balances presentaban anomalías sutiles, transferencias menores hacia cuentas desconocidas y movimientos financieros fuera del calendario habitual. Pensé que eran errores administrativos o confusiones contables, pero al renovar esa percepción comprendí que eran señales de un ataque encubierto, un sabotaje financiero destinado a socavar mi autoridad. También observé cambios en la actitud de algunos miembros cercanos, especialmente de mis sobrinos Diego y Lucía, quienes tras años de lealtad parecían distanciarse, evitando mis llamadas o respondiendo con monosílabos. Al principio interpreté que sus vidas habían tomado rumbos diferentes y estaban ocupados. Pero ahora veía en eso un signo de complicidad silenciosa o temor. Decidí entonces que no podía actuar a ciegas. Mi experiencia me indicaba que la paciencia y la información eran aliados imprescindibles para enfrentar cualquier traición. Por eso opté por convertirme en un investigador meticuloso y discreto, un estratega invisible. Organizar la información fue el primer paso. Recopilé todos los correos electrónicos que llegaban a la sede familiar y mis cuentas personales. Discretamente un sistema de monitoreo en los dispositivos compartidos y contraté a un experto en seguridad informática, un viejo conocido de mis días en los negocios internacionales llamado Eduardo Vega Ansú. Trabajo consistía en detectar cualquier comunicación digital sospechosa, movimientos bancarios irregulares o mensajes que evidenciaran la deslealtad. Paralelamente, empecé a acercarme sutilmente a quienes sabía no estaban involucrados. Gente como Pilar Gómez, antigua secretaria y confidente de la familia, y también el notario Alberto Navarro, quien actuaba en asuntos testamentarios y siempre demostró respeto por la ética y la ley en de ellos. Obtuve información indirecta que confirmaba mis sospechas. Había reuniones legales clandestinas y movimientos bursátiles en secreto, planes para apartarme de la administración de mis bienes y, en paralelo, intenciones de repartir el patrimonio familiar de manera que me dejaran completamente aislado. Lo que más me impactó fue descubrir una reunión que Andrés y Carmen sostuvieron el 15 de agosto en una inmobiliaria en Santander, donde se discutió la venta de propiedades familiares sin mi consentimiento. Un dato confirmado por testigos anónimos que, aunque temerosos, decidieron colaborar por un principio de justicia. En cada fragmento de información se sumaba a un panorama más oscuro y estructurado de lo que inicialmente había sido apenas un twist. La traición se desplegaba como una maquinaria fría y meticulosa que había calculado tiempos, gestos y complicidades
Mi siguiente paso fue documentar sistemáticamente cada indicio. Comencé a registrar fechas, horas, nombres y detalles de cada conversación y evento que conseguía rastrear. Tenía en mente crear un archivo irrefutable que no dejara margen para la duda. En un eventual proceso legal, no había espacio para improvisaciones. El rigor debía prevalecer en paralelo. Mantenía mi conducta impasible frente a ellos. Ni una palabra, ni un gesto que les diera la mínima ventaja. El enfoque se basaba en la observación silenciosa y la acumulación de pruebas. Sabía que un error en esta fase podría arruinar todo. Poco a poco comprendí la magnitud de la conspiración. No solo estaban socavando mis derechos y mis bienes, sino que también buscaban destruir la imagen de un padre y abuelo al que consideraban débil y obsoleto. No eran únicamente intereses materiales, eran ataques a mi honor y mi legado. En el 23 de septiembre fue uno de los días decisivos. Mientras repasaba informes financieros, detecté una transferencia de 250.000 euros desde una cuenta común familiar hacia una cuenta desconocida en las Islas Caimán, ordenada por Carmen. El movimiento se realizó justo horas después de una discusión entre nosotros relacionada con los preparativos de la boda. El vínculo era evidente y el golpe económico innegable. Sin embargo, no me apresuré a confrontar. En lugar de eso, reforcé mi vigilancia y empecé a planificar una alternativa para recuperar el control perdido. Sabía que el único poder que me mantenía era la paciencia y la capacidad de anticipar sus próximos movimientos. Para eso resultaba imprescindible mantener la cabeza fría y evitar cualquier acto impulsivo que pudiera perjudicarme. Al analizar las razones detrás de la conspiración, comprendí que la mezcla de codicia, orgullo y cierto resentimiento, acumulado durante años, había construido el escenario perfecto para la ruptura. Andrés lo había moldeado una familia donde el poder y el control eran moneda de cambio, y a Carmen la ambición desmedida la cegaba. Pero también había otros rostros en las sombras, conspiradores silenciosos con intereses propios. Patricia Herrera, la exnovia de Diego, buscaba influir en las decisiones y sembrar desconfianzas. Y Marcos Delgado, un socio cercano fallecido, Messis, Antis, cuya sucesión irregular había abierto fisuras financieras que todavía resonaban en todo ese mapa complejo, me hizo consciente de que debía diversificar mis fuentes, contactar discretamente a antiguos socios y abogados para conocer las grietas legales que me abrieran camino y preparar una defensa sólida. Mientras tanto, ocultaba mi verdadero estado de ánimo a la familia. Dejaba que pensaran que todo seguía bajo control y que lentamente podían desgastar mi figura hasta decidir cuál sería mi destino. Pero estaban equivocados. Aquella figura que subestimaban ya se preparaba para librar la batalla que realmente marcaría la diferencia en nuestras vidas. Conforme los días avanzaban, transformé mi hogar en una especie de cuartel general invisible, donde cada detalle debía ser estudiado con minuciosidad y cada movimiento controlado con discreción. La traición ya había dejado de ser un simple rumor o un accidente emocional. Se había convertido en un desafío estratégico que exigía de mí, un hombre acostumbrado a dirigir con prudencia, la máxima precisión. Durante las semanas siguientes, enfoqué mis esfuerzos en ampliar la red de información. Mantuve la discreción necesaria para no generar sospechas, mientras me acercaba incansablemente a personas confiables, cuya lealtad había sido probada con el tiempo. Recuperé contacto con Patricia Herrera, una mujer que vivía en Sevilla y que siempre supo observar sin ser vista. Con Patricia organizamos encuentros secretos para intercambiar datos y corroborar rumores. También contacté a profesionales de confianza del mundo financiero que habían trabajado conmigo durante años. Uno de los más importantes fue Carlos Ruiz,
un asesor independiente que, a diferencia de otros empleados recientes, nunca estuvo implicado en negocios turbios ni intereses ocultos. Carlos analizó con detallismo las últimas transacciones para detectar inconsistencias. Gracias a su labor pudimos contabilizar con precisión 14 anomalías significativas efectuadas durante el trimestre anterior, sumando un faltante acumulado superior a 400.000 euros. A la vigilancia directa se volvió una necesidad imperiosa. Utilicé dispositivos tecnológicos para registrar conversaciones en puntos específicos de la casa y los alrededores de la finca. En esas grabaciones aparecieron diálogos sorprendentes. Recuerdo una sesión capturada la tarde del 16 de octubre, donde mi hija Carmen y su madre, mi exesposa Marta Solano, discutían en voz baja sobre el momento oportuno para solicitar mi retiro de la gestión familiar, usando términos como prescindible y obstáculo insalvable. A la frialdad con que hablaban me reveló la profundidad de su resentimiento y cinismo. A la implicación de mi exesposa fue un golpe adicional, no solo emocionalmente, sino también estratégico. Su apoyo constante a las maniobras de mis hijos jugaba decididamente en mi contra. Esta revelación dejó clara la necesidad de reestructurar alianzas dentro de lo que quedaba de mi círculo familiar más cercano. En la inspección de documentos legales, descubrí con sorpresa una carta fechada el 5 de octubre, enviada por el bufete jurídico de Andrés Villanueva a varios bancos, solicitando la cancelación del poder notarial que me autorizaba a manejar ciertas cuentas conjuntas. Esa gestión había sido realizada a mis espaldas y con una premura sospechosa. Además, observé con desconfianza la repentina aparición de movimientos financieros en paraísos fiscales. Había una cuenta en Suiza vinculada indirectamente a ellos que había recibido cerca de 300.000 euros provenientes de nuestras empresas familiares. Esta operación tuvo lugar justo antes de la boda, lo que indicaba que el plan no solo buscaba excluirme, sino también beneficiarse económicamente de forma clandestina. La complejidad del esquema requería paciencia para desenredar cada hebra, y por eso opté por diversificar las fuentes. Invité al notario Alberto Navarro a una reunión confidencial donde le solicité asesoramiento sobre cómo blindar las propiedades y herencias, en caso de que intentasen despojarme mediante procesos legales fraudulentos o testamentos falsificados. Recomendación fue contundente. Debe actuar a tiempo, Rodrigo. No permita que estas maniobras se consumen sin respuesta. Consciente de que la ley sería un campo de batalla, contraté también los servicios de una agencia privada para el monitoreo continuo de las comunicaciones del entorno familiar. No era espionaje indiscriminado, sino protección de mi posición con medios profesionales y éticos. El seguimiento permitió descubrir un encuentro secreto entre Andrés, Carmen y el abogado que dirigía su estrategia, Gonzalo Arenas, en un restaurante en Marbella el 20 de octubre. Allí discutían la posibilidad de iniciar un procedimiento para incapacitarme legalmente, alegando falta de capacidad para administrar bienes. Esa noticia fue especialmente preocupante. No solo cuestionaban mis facultades, sino que intentaban invalidarme legalmente, borrando de un plumazo años de trabajo y esfuerzo. Fue la señal definitiva de que la lucha no se limitaría al terreno financiero, sino que se extendería al ámbito psicológico y reputacional en paralelo. Tuve que manejar mis propias emociones, evitando mostrar debilidad o molestia en presencia de familiares que aún no deseaban tomar partido. Mantener la calma era esencial para que no percibieran que el golpe inicial me había debilitado. Era una guerra silenciosa donde cada gesto contaba. Mi siguiente prioridad fue asegurar que aquellos miembros honestos dentro del entorno familiar tuvieran acceso a la verdad y comprendieran la magnitud del problema. Convoqué discretamente a mi sobrino, Diego Ramos, y a mi sobrina Lucía, quienes
A pesar de su malestar inicial por haberse mantenido al margen, aceptaron integrarse a la causa bajo la promesa de que sus nombres no serían expuestos públicamente hasta contar con pruebas suficientes. Gracias a ellos conseguí no solo información más directa, sino también apoyo para organizar medidas defensivas. Al cerrar esta fase de investigación, entendí que el daño ya era considerable, pero no irreversible. El saber y la constancia ennoblecen al guerrero. Tras meses de análisis silencioso y recopilación cuidadosa, llegó el momento de dar un giro fundamental, fortalecer mi posición creando alianzas estratégicas que garantizaran no solo apoyo emocional, sino peso efectivo en lo legal y financiero. Sabía que la batalla no se ganaría solo con recuerdos ni con valentía, sino con un equipo sólido que compartiera mis objetivos y tuviera la capacidad de enfrentar a quienes pretendían destruirme. Contacté a Fernando Castañeda, un abogado con quien había trabajado en mis años de dirección empresarial, reconocido por su carácter firme y su dominio del derecho mercantil. Su experiencia en litigios complejos lo convertía en la pieza indispensable para estructurar la defensa jurídica que requería la situación. En nuestra primera reunión, el 10 de diciembre de 2019, explicó sin rodeos: no hay que precipitarse, Rodrigo. Paciencia y estrategia serán tus mejores herramientas. La ley respalda a quien tiene pruebas, y tú las tienes. Paralelamente, busqué refuerzo en la parte financiera. Mi viejo amigo y asesor Carlos Ruiz aceptó colaborar tras comprender la magnitud del conflicto y la necesidad imperiosa de recuperar el control de las inversiones familiares. Juntos revisamos portafolios, asociaciones y comités empresariales, donde el poder se había desplazado. Me apoyé también en Lucía Ramos, que, pese al temor inicial, ahora se convertía en un eslabón firme de esta alianza. Su rol fue vital para acercar a algunos parientes indecisos que se mantenían al margen, esperando que la tormenta pasara. En la etapa previa a la reorganización oficial, realizamos una evaluación profunda de los recursos financieros propios. Decidimos iniciar una estrategia que incluyera la reorganización de cuentas, lo que requería simultáneamente no alertar a los implicados en la malversación para que no modificaran sus tácticas. Fue una jugada delicada. Cambia accesos y permisos sin crear sospechas visibles. El 15 de enero de 2020, presentamos formalmente las primeras demandas. Fernando Castañeda había preparado un expediente meticuloso que incluía las grabaciones, los registros financieros alterados, las transferencias fraudulentas y los testimonios de testigos dispuestos a declarar. La sorpresa en el rostro de Andrés cuando recibió la notificación judicial fue impagable. Carmen palideció cuando comprendió que cada uno de sus movimientos había sido documentado con precisión quirúrgica. El proceso legal se extendió durante 8 meses intensos. Hubo momentos de tensión extrema, amenazas veladas y presiones. Pero mi equipo se mantuvo firme, y las pruebas hablaban por sí solas. El tribunal determinó que las transferencias habían sido realizadas sin mi consentimiento y mediante documentos falsificados. Las propiedades vendidas clandestinamente fueron recuperadas y se ordenó la restitución de los fondos desviados. Andrés Villanueva enfrentó cargos por fraude y falsificación de documentos. Carmen, aunque evitó la cárcel, quedó excluida de cualquier participación en la administración del patrimonio familiar. Mi ex esposa Marta, al ver derrumbarse el castillo de naipes que habían construido, optó por distanciarse permanentemente. Pero no todo fue justicia fría y victorias legales. Valentina, mi hija menor, aquella cuya boda había sido el escenario del despertar amargo, se acercó a mí meses después del juicio con lágrimas en los ojos. Me confesó: papá, yo no sabía la magnitud de lo que estaban haciendo. Me manipularon
Me hicieron creer que tú nos habías abandonado emocionalmente. Perdóname. La abracé con fuerza. El perdón no borra las cicatrices, pero permite que las heridas sanen. Anne Valentina se convirtió en mi aliada más cercana. Trabajamos para reconstruir los lazos familiares que habían sobrevivido a la tormenta. Diego y Lucía, mis sobrinos que habían arriesgado su tranquilidad para ayudarme, recibieron mi gratitud eterna y un lugar privilegiado en la nueva estructura familiar. Y hoy, a mis 73 años, miro hacia atrás y reconozco que aquella traición, por dolorosa que fue, me enseñó verdades fundamentales sobre la vida y las relaciones humanas. Aprendí que la sangre no garantiza lealtad, pero tampoco la excluye, que la paciencia es el arma más poderosa cuando enfrentas enemigos que creen tenerte derrotado, que la dignidad se defiende con hechos, no con gritos ni lamentos, y sobre todo aprendí que subestimar a alguien basándose en su edad o aparente vulnerabilidad es el error más costoso que puede cometer un adversario. Aquellos que desearon que perdiera el avión no contaban con que ese hombre exhausto y feliz, que cruzó 3 aeropuertos para estar presente, era el mismo que construyó un imperio con sus propias manos durante 5 décadas. No contaban con que la experiencia forja una sabiduría que ninguna ambición juvenil puede igualar. No contaban con que el patriarca, al que consideraban obsoleto, tenía todavía fuego suficiente para encender la llama de la justicia. Hoy administro nuevamente el patrimonio familiar, pero con estructuras legales blindadas que impiden cualquier maniobra similar en el futuro. He establecido un fideicomiso que garantiza la distribución equitativa de los bienes cuando llegue mi momento, pero bajo condiciones estrictas que premian la integridad y castigan la codicia. Valentina trabaja a mi lado, aprendiendo los secretos del negocio familiar y preparándose para continuar el legado cuando yo ya no esté. Diego y Lucía forman parte del consejo asesor, aportando perspectivas frescas y manteniendo viva la llama de la honestidad. Hoy cada mañana, cuando el sol entra por la ventana de mi despacho, recuerdo aquellas palabras venenosas que escuché en la puerta de aquella casona. Ya no me duelen. Se han convertido en el recordatorio constante de que la traición más cruel puede transformarse en la victoria más dulce cuando se enfrenta con inteligencia, paciencia y determinación. Sí, están escuchando esta historia y enfrentan una situación similar. Quiero que sepan algo importante. Nunca subestimen su propio valor. Nunca permitan que otros definan su destino. Y nunca olviden que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino hacia quienes la buscan con perseverancia. La familia es un tesoro invaluable cuando está construida sobre cimientos de respeto y amor genuino, pero cuando esos cimientos se corroen por la ambición y el engaño, es necesario tener el coraje de reconstruirlos o, si es preciso, de dejar ir a quienes eligieron el camino de la traición. Mi historia no termina aquí. Cada día escribo un nuevo capítulo, rodeado de quienes demostraron que la lealtad verdadera existe y que los lazos más fuertes no siempre son los de la sangre, sino los del respeto mutuo y el amor incondicional. Gracias por acompañarme en este relato. Recuerden, el peor daño puede venir de quienes llamamos familia, pero en la frialdad de ese reconocimiento nace el camino hacia la justicia verdadera. Y esa justicia, cuando finalmente llega, sabe más dulce que cualquier victoria.